quiero decir, por ejemplo, que nos gustaría saber qué día nació Jesús y en la Escritura no aparece la fecha. Y así de todo lo demás que podemos pensar. ¿Qué día fue el día de la Pascua? ¿Qué día fue el del Viernes Santo? Y no sabemos la fecha. No hay fechas en los evangelios ni en toda la Escritura. Sin embargo, si nos preguntan a cada uno de nosotros qué día nació Jesús, ¿qué diríamos? ¿Qué día nació Jesús? 25 de diciembre. ¿Y esa fecha de dónde salió? Es decir, se puso una fecha, pero no sabemos qué día nació Jesús. Incluso esto resulta extraño por allí, a veces entre nosotros o en nuestras propias familias hay algún familiar que no sabemos bien qué día nació, por distintas razones. Algunos porque nació en tiempo de guerra, otro porque fue adoptado, otro porque vivían en un lugar muy alejado de los pueblos y entonces se fue a anotar otro día, etc. Hay personas que no saben aún hoy qué día nacieron, así que no es tan extraño. Y otros personajes de la historia, tampoco sabemos qué fecha nacieron. Nosotros tenemos una fecha que celebramos, que es el 25 de diciembre, lo dijimos muy bien. Y hasta parece que supiéramos la hora que nació. ¿Qué hora nació? Parece las 12 de la noche del día anterior o el día mismo a las 0 horas. Sin embargo, como les decía, no sabemos bien la fecha. Y lo que hoy celebramos es cuándo fue concebido. O sea, 9 meses antes. Hoy estamos 25 de marzo, que sería justo 9 meses antes, como la lógica lo enseña. Y hoy sería el día ese en que nosotros cuando rezamos el Ángelus estamos diciendo. ¿Se acuerdan del Ángelus? El ángel del Señor anunció a María y concibió del Espíritu Santo. Y contesta María: he aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y entonces nos dice la teología: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Bueno, esta oración es muy importante porque nos está diciendo el comienzo de la nueva creación. Dios empieza a hacer nuevas todas las cosas en María. El día que el ángel le anuncia y que María se pone a disposición diciendo: que se haga en mí según tu voluntad. Entonces vemos cómo es correlativo el tema de la salvación en este sentido. Cuando Dios hace la nueva la creación, dice el Génesis que se haga, que se haga. Que se haga la luz, que se haga la tierra, los astros, la vegetación, las aguas, la luz, todo, que se haga, hágase. Y María, que va a entrar en esa dinámica de la nueva creación y que comienza
con ella misma, va a decir la misma palabra que Dios emplea en el Génesis. Hágase en mí según tu palabra. Es decir, la voluntad de Dios, la voluntad del ser humano. Cuando se ponen en sintonía, Dios empieza la nueva creación. Y cuando nosotros somos capaces de decirle a Dios que se haga tu voluntad, entramos también en esa nueva creación. Lo decimos en el Padre Nuestro. Cada vez que lo rezamos, queremos volver a esa sintonía con la creación de Dios para ser nuevas criaturas. Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. En mi vida, acá estoy, Señor, para hacer lo que vos quieras. Ahí entonces es cuando entroncamos en la historia de la salvación como María y como todos los santos. Jesús mismo es la voluntad de Dios. Todo en Él es hacer su voluntad. Su alimento es hacer la voluntad de Dios. Y María, cuando da ese sí, no es simplemente un sí transitorio, como puede ser el nuestro, que un día entusiasmados le decimos sí al Señor, pero salimos del templo y empezamos a hacer macana de vuelta. El sí de María es un sí total, pleno, para siempre. Por eso para mí esta celebración es la celebración fundamental. Dios ha empezado la nueva creación. Y no podemos pasar de largo este acontecimiento, porque nos toca profundamente. Queremos formar parte de esto nuevo que Dios propone. Pese a nuestras miserias, pese a nuestro pecado, pese a todas nuestras miserias y debilidades. Queremos formar parte de la nueva creación. Y por eso miramos a María. Y por eso en ella descubrimos lo más grande que hizo Dios. Por eso en ella descubrimos la Santísima Virgen María. Y si bien el 25 de diciembre, como decía, es una fecha incierta, sí sabemos que Jesús nació y que es nuestra salvación, y que vino a restaurar la humanidad. Vino a hacer de nuevo lo que destruyó el pecado, lo que infectó el pecado. Entonces estamos ya próximos al Domingo de Ramos, que será el próximos a la Semana Santa, que trataremos de vivir como podamos, lo más cerca del Señor en espíritu y en la liturgia, y llegaremos a esa entrega total que expresaba Jesús en la palabra cuando dice: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, sea la que sea.
Y en la entrega total, como la de María, nos redime y termina de restaurar la humanidad, asumiendo en su persona el pecado del mundo. Por eso la liturgia dice, como Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a los pies de la cruz está María. María en los momentos fundamentales de la historia de la salvación. María en Pentecostés, cuando Dios derrama su espíritu sobre toda la creación. Estoy diciendo, María no es alguien más en la historia de la salvación. Pieza fundamental. Nos representa a todos nosotros. Su sí tiene que ser nuestro sí. Ella lo dio definitivamente. Nosotros, en medio de la incertidumbre, de nuestras miserias, de nuestros límites, de nuestro pecado. Por eso miramos a María. Y como decía al comienzo, el Ángelus es una oración donde nos indica este misterio que hoy celebramos, para que no nos olvidemos. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. He aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. El ángel del Señor le anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo.